Listo, entonces, buenas noches a todos. Yo soy María Paulina, estoy en noveno semestre y hoy vamos a hablar de la atrofia multisistémica. Aunque bien este es un tema que en el semillero ya hablamos con anterioridad de él, ya hace más o menos un añito, lo quería mostrar de nuevo porque es como muy relevante, pero darle un enfoque diferente a la charla. Entonces voy a enfocarme como en dar esas claves para el diagnóstico diferencial que tiene con otros parkinsonismos atípicos, que bien sabemos que es algo tan difícil de distinguir que en la realidad, en la práctica clínica, aún se confunden mucho estos diagnósticos y en ciertos casos puntuales ni siquiera nunca se logra como concretar con certeza un diagnóstico en específico. Listo. Entonces, en la charla vamos a hablar de la definición en general de lo que es un parkinsonismo atípico, cuáles patologías entran en esta definición y enfocándome obviamente en la atrofia multisistémica. Vamos a hablar un poquito de la historia que tiene esta patología, un poquito de epidemiología, de la etiología, de la anatomía patológica, el diagnóstico, biomarcadores y tratamiento. Y para concluir todo esto, traje un reporte de caso de una atrofia multisistémica como para englobar todo lo que vamos a hablar y verlo cómo se refleja en la práctica. Listo, entonces iniciemos definiendo los parkinsonismos atípicos. Estos son un grupo de enfermedades neurodegenerativas que imitan la enfermedad del Parkinson, pero que tienen características clínicas de evolución y respuesta al tratamiento diferentes. Es decir, que engloba un grupo de patologías heterogéneas que comparten tres características, que son parkinsonismos, tienen una respuesta mala más bien a la levodopa y que tienen también como otras manifestaciones clínicas no motoras. Entonces, en este grupo entra lo que es la atrofia multisistémica, el cual es el foco pues como de la charla, la degeneración corticobasal, la parálisis supranuclear progresiva y la demencia por cuerpos de Lewy. Entonces, para dar inicio, voy a definir a grandes rasgos estas más adelante como a más profundidad de la atrofia multisistémica. Entonces voy a iniciar hablando de lo que es un poquito la degeneración corticobasal. Entonces, como ya lo mencioné, esta es una patología neurodegenerativa que se considera un parkinsonismo atípico que fisiopatológicamente se caracteriza por tener infiltrados de proteína tau, que ya vamos a ahondar un poquito más en eso, y que su clínica, a grandes rasgos, una de las características principales que tiene es como el de parkinsonismo asimétrico y que va acompañado también como de una alteración cognitiva. En cuanto a la parálisis supranuclear progresiva, esta también es una patología neurodegenerativa que se considera un parkinsonismo atípico, que fisiopatológicamente también tiene infiltrados de proteína tau, pero que en su clínica esta se va a caracterizar por tener, aunque tiene como varios tipos de presentaciones que los voy a mencionar posteriormente con un poquito más de detalle, como en su clínica más destacada, tenemos como una marcha atáxica, como una rigidez axial, una marcha con una base amplia de sostén, que entre los motivos de consulta más frecuentes que tiene son las caídas inexplicables, especialmente como hacia atrás. Y por otro lado, la demencia por cuerpos de Lewy, que esta también es una patología neurodegenerativa que se considera un parkinsonismo atípico y fisiopatológicamente se caracteriza por tener infiltrados de alfa-sinucleína, pero que a diferencia de la atrofia multisistémica, como lo vamos a ver ahorita en la charla, estas se encuentran principalmente en las neuronas y que esta clínica se va a caracterizar por tener una demencia temprana. Es decir, que en el momento en el que inician esos síntomas motores, en el primer año inmediato, pues como en el año siguiente, se va a empezar a manifestar como esta demencia que es fluctuante y que también voy a poder presentar alteraciones visoespaciales. Listo. Entonces, en este cuadro lo que quiero es como destacar, detenerme y destacar características muy puntuales que nos ayuden a ubicar.
como en esos puntos que quiero destacar posteriormente. Entonces, en cuanto a aspectos clave de la atrofia multisistémica, tenemos que la edad de inicio es entre los 50 y los 60 años, que esta tiene un progreso rápido. Por el contrario, la parálisis supranuclear o la PSP, esta tiene un inicio superior a los 60 años, también tiene una progresión rápida. La degeneración corticobasal también inicia superior a los 50, a los 60 años, y esta es asimétrica, como lo mencioné ahorita, y la demencia por cuerpos de Lewy también inicia superior a los 60 años y tiene un curso subagudo progresivo. En cuanto a la respuesta de la levodopa, que también es un punto muy importante a destacar, todos estos tipos de parkinsonismos eh, se les da levodopa muchas veces no solamente para confirmar como el diagnóstico si es una enfermedad de Parkinson, sino también por si tiene algún beneficio sintomático. Pero en esto ya pues como que voy a profundizar ahorita. Esa respuesta a la levodopa en la atrofia multisistémica es escasa o transitoria, es decir, si yo inicio la levodopa que está indicada en estos casos a dosis máxima entre 900 y 1000 miligramos como para no tener sospecha de un falso negativo, si me dura como esa mejoría clínica 1 o 2 años, ya es mucho. En la PSP esta respuesta es escasa, en la degeneración corticobasal es mínima y en la demencia por cuerpos de Lewy es variable. Los rasgos distintivos tempranos entre cada una de estas patologías, como lo mencioné ahorita, de la atrofia multisistémica es la disautonomía severa, que como lo vamos a ver, tiene una hipotensión, pues en este término se abarca principalmente la hipotensión ortostática, la retención urinaria, la disfunción eréctil, también el estreñimiento y la anhidrosis. La parálisis supranuclear progresiva tiene caídas precoces, así rigidez axial como lo mencionamos ahorita, y muy importante que se me había pasado la parálisis supranuclear de la mirada, que es vertical. En cuanto a la degeneración corticobasal, esta tiene síntomas corticales, puede incluir afasias o apraxias, mioclonías o distonías, y que muy característico es asimétrica. Entonces, todo eso son cosas que yo debo ir teniendo en cuenta como a la hora de ir guiando ese diagnóstico diferencial. Y de la demencia por cuerpos de Lewy, esta tiene una demencia temprana, como lo mencionamos, inferior a 1 año, el parkinsonismo, alucinaciones visoespaciales y fluctuaciones cognitivas. El temblor en la atrofia multisistémica es menos prominente. En la PSP se puede presentar menor, pero con rigidez o bradicinesia. En la degeneración corticobasal suele ser leve y puede ir acompañado de mioclonías, y en la demencia por cuerpos de Lewy puede estar o no como síntoma cardinal. En cuanto a los factores oculomotores, en la atrofia multisistémica son normales o leves. De la PSP es muy característica la sacada vertical lenta. En la degeneración corticobasal puede haber apraxia oculomotora, y de la demencia de cuerpos de Lewy puede haber una alteración visoespacial alterada, o una oculomotor variable. En cuanto a características como el cerebelo y marcha, en la atrofia multisistémica se puede presentar una ataxia, que vamos a ver que es como uno de esos fenotipos, por decirlo así, unas variantes clínicas de presentación que tiene esta patología. De la PSP, esta tiene una marcha rígida con pasos cortos, y de retropulsión. De la degeneración corticobasal va a haber una marcha asimétrica con distonía, y de la demencia por cuerpos de Lewy va a haber como una marcha muy similar a la parkinsoniana, que sabemos como con pasos cortos y lenta. En cuanto a manifestaciones autonómicas, entonces en la atrofia multisistémica van a estar muy marcadas. En la PSP no tanto. En la degeneración corticobasal esto casi no ocurre, y en la demencia por cuerpos de Lewy va a ser muy leve, y puede haber una hipersensibilidad a neurolépticos. En la parte como cognitiva psiquiátrica de la atrofia multisistémica es relativamente preservada, en especial al inicio. Sin embargo, si el paciente está cursando también como con manifestaciones cognitivas
o una demencia, yo no puedo descartar pues como esta opción diagnóstica porque también pasa, aunque no es lo más frecuente. En la parálisis supranuclear progresiva va a haber una disfunción ejecutiva apática tardía. En la degeneración corticobasal, una disfunción ejecutiva y una apraxia. Y la demencia por cuerpos de Lewy van a haber fluctuaciones cognitivas e incluso, como lo mencionamos, alucinaciones visuales precoces. Entonces, ahora sí, profundicemos en la definición de la atrofia multisistémica. Esta es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que se manifiesta clínicamente por fallo autonómico, parkinsonismos y un síndrome cerebeloso en diversas combinaciones. E incluso también van a haber como manifestaciones piramidales, que estas son como las que se dan por alteración en la vía corticoespinal. Patológicamente se caracteriza por inclusiones citoplasmáticas gliales positivas para alfa-sinucleína y pérdida neuronal, predominantemente en el sistema estriatonigral y oligopontocerebeloso. Bueno, entonces, lo que quiero acá definir o hacer énfasis es, por ejemplo, en esa patología característica de esta enfermedad. Aquí lo que estamos viendo es como una afectación a nivel de ganglios de la base, especialmente en el putamen. Como lo mencioné anteriormente, esta patología se caracteriza por tener infiltrados de proteína alfa, sinucleína. Esta proteína, en su estado fisiológico normal, lo que tiene una función en las hendiduras presinápticas, ayudando o modulando como es la liberación de ciertos neurotransmisores a nivel como de las vesículas, por ejemplo, de la dopamina, pero también de otros neurotransmisores. Cuando esta proteína se plega mal, van a ver cómo, pues se van a empezar a dar como esos infiltrados que posteriormente me van a generar estrés oxidativo, daño mitocondrial, daño neuronal e incluso gliosis. Bueno, entonces ya para hablar de la historia, a grandes rasgos empezamos en 1960, cuando esta patología en general se consideraban como tres entidades clínicas totalmente diferentes dependiendo de sus manifestaciones clínicas. Entonces se creía que la atrofia oligopontocerebelosa, que presentaba como esas manifestaciones de ataxia, era una patología diferente, la degeneración y estriatonigral igual, eran patologías diferentes, aquí como que predominaban los síntomas parkinsonianos y del síndrome de Shire-Drager, que se definía como una disautonomía con un predominio de hipotensión ortostática muy fuerte. En la década de 1970 a 1980 ya se dio, pues como que se concluyó o se trajo coalición de que estas tres entidades en realidad como que compartían una característica patológica o fisiopatológica similar, y a esto se le atribuyó el término de atrofia multisistémica. Hasta 1989 se consolidó el término de atrofia multisistémica, donde se le logró conocer como un poquito más a profundidad sobre esa fisiopatología. Y en la década de 1990 ya se empezaron a estudiar un poquito más el tema y se trajeron como esos criterios clínicos que también a mí me sirven para confirmar este diagnóstico. Listo. Entonces, de epidemiología voy a dar como un dato muy puntual que es a nivel global. Y es que la atrofia multisistémica es relativamente frecuente, representa entre el 6 al 10% de los síndromes de Parkinsonismos. Se calcula una incidencia de 3 en 100.000 habitantes año y una prevalencia de 1,9 a 4,4 100.000 habitantes año. Entonces, en cuanto a la etiopatogenia, se han descrito casos familiares, especialmente entre hermanos sin una base genética. También se han descrito mutaciones recesivas en el gen que codifica para la coenzima Q10, que se han propuesto como susceptibles para esta enfermedad. E incluso también mutaciones en el gen de la alfa-sinucleína que presentan inclusiones en los oligodendrocitos y otros hallazgos clínicos patológicos de esta enfermedad. Sin embargo, es realmente una patología que es poco conocida, que aún con certeza no se sabe cuál es su etiología,
pero que fisiopatológicamente, como les mencioné, entonces se caracteriza por tener esos infiltrados de alfa-sinucleína, que es esa proteína presináptica que ayuda en la modulación, por ejemplo, de neurotransmisores como la dopamina. Cuando esta se pliega mal, como lo mencionamos ahorita, va a generar esas inclusiones, especialmente en las células gliales, especialmente en los oligodendrocitos. A diferencia, como lo mencioné ahorita también, de la demencia por cuerpos de Lewy, donde estos infiltrados de la proteína van a estar es a nivel neuronal. Entonces acá hay una diferencia muy grande. Debido a esto que les estoy comentando, ya esta se considera una oligodendropatía. Entonces, en cuanto a la anatomía patológica, a nivel macrosómico hay una atrofia y una coloración anormal del putamen, como lo vemos en la imagen, una despigmentación del sistema nervioso, atrofia de las olivas vulvares y del pie de la protuberancia, dilatación del cuarto ventrículo y reducción del volumen cerebeloso, especialmente de la sustancia blanca hemisférica y de los pedúnculos cerebelosos medios, que ahorita posteriormente vamos a ver un poquito en neuroimagen, en resonancias, cómo se ve esto. También vamos a tener como las estrías del putamen de la porción externa del globo pálido que están desmielinizadas, así como la sustancia blanca de los hemisferios cerebelosos, los pedúnculos cerebelosos medios y las fibras transversales del puente, el hilio de las olivas vulvares y las fibras arcuatas y el cuerpo restiforme. En esta imagen lo que estamos viendo es esos infiltrados de alfa-sinucleína, que son característicos histopatológicamente. Bueno, entonces, en cuanto a manifestaciones clínicas, esta patología va a tener síntomas prodrómicos muy característicos de cómo inicia como su curso. Inicialmente se pueden presentar trastornos de conducta del sueño como movimientos oculares rápidos. Posteriormente van a haber otros tipos también de alteraciones del sueño, incluyendo eh, como sueños vívidos, en los cuales vamos a profundizar ahorita como esa explicación. Insuficiencia autonómica aislada, esta inicia comúnmente con incontinencia urinaria e hipotensión ortostática, que para este caso la vamos a definir como una disminución de la presión arterial sistólica menor a 20 miligramos de mercurio en los primeros 10 minutos de pie. En cuanto a otras características también que se pueden presentar, están los trastornos motores sutiles, especialmente si son simétricos sin temblor. Entonces, a grandes rasgos, esta clínica va a consistir en bradicinesia, más rigidez o temblor, insuficiencia autonómica, ataxia, signos piramidales, como lo pueden ser clonus, hiperreflexia y disfagia. Bueno, entonces, en cuanto a la afectación motora, vamos a tener que esta puede como que tener predominio de dos características. Puede tener un predominio de parkinsonismo o puede tener un predominio cerebeloso. En el predominio de parkinsonismo, aquí va a haber presente una asinesia o bradicinesia, va a haber rigidez, inestabilidad postural y o temblor, mioclonías corticales, inhibalismo, corea, distonía orofacial, discinesias no relacionadas con la terapia de la levodopa y el síndrome de Pisa, que es de esa distonía axial subaguda, como lo podemos ver en esta imagen. Y por este lado tenemos la ataxia cerebelosa predominante, donde el paciente va a tener una clínica más de ataxia de la marcha, ataxia de las extremidades, disartria atáxica, alteraciones cerebelosas de los movimientos oculares, una camptocornia, que es esta flexión que tenemos en la imagen hacia adelante, y la antecolis desproporcionada, que también es como la flexión excesiva del cuello hacia adelante. En cuanto a los síntomas de disautonomía, también tenemos presentes la disfunción eréctil, la hipotensión ortostática, que como les mencioné para este caso, se define como una disminución de 20 miligramos de mercurio o más de la presión arterial sistólica en los 10 minutos siguientes al ponerse de pie.
También se ha reportado anhidrosis y estreñimiento. De las características no motoras, entonces vamos a tener trastornos del sueño y respiratorios y de función cognitiva. Vamos a tener que se presenta en el 31% de los casos apnea obstructiva del sueño, también pérdida de la tonalidad muscular habitual durante el sueño REM, que es lo que les comentaba ahorita, que lleva a que los pacientes tengan sueños vívidos, o sea, donde ellos actúan los sueños, el estridor laringeo nocturno o diurno, que en ocasiones este se puede confundir con un ronquido, la somnolencia diurna excesiva y el síndrome de piernas inquietas. Y en cuanto a la función cognitiva, como les mencioné al inicio de la charla, esta no es muy frecuente que se altere con esta patología, pero que sin embargo, cuando se presentan como manifestaciones cognitivas, no es que yo vaya a descartar, como en mi sospecha diagnóstica, la atrofia multisistémica. Entonces, lo que se puede presentar acá, además de ese deterioro cognitivo, es la incontinencia emocional, también llamada como afecto pseudovulvar, que este básicamente hace como alusión a esas situaciones como de una risa excesiva sin sentimiento real de alegría, o por el contrario, un llanto sin un sentimiento o una causa pues de tristeza subyacente. Listo. Entonces, para el diagnóstico de la atrofia multisistémica, como todo, nosotros vamos a iniciar con una valoración clínica, que es la que me va a guiar como el foco de diagnóstico. Y acá también tenemos como una función muy importante, nosotros como médicos generales, que somos como el primer filtro que va a guiar como al paciente y que vamos a servir como para que a ellos se les dé como ese diagnóstico oportuno y temprano para impactar directamente en su calidad de vida. Es importante entonces hacer un examen físico detallado y obviamente dependiendo de ese motivo de consulta de los pacientes, indagar como en esos antecedentes. Entonces es muy importante, no solo para ver si es una posible causa este diagnóstico, sino para descartar diagnósticos diferenciales, tener en cuenta los antecedentes, por ejemplo, familiares, si de pronto hay como relaciones familiares de parkinsonismos, de enfermedad de Parkinson, eh, o de otro tipo de demencias, por ejemplo, el Alzheimer, eh, e incluso pues de otras patologías subyacentes que ya pueda tener el paciente. Una evaluación de la respuesta a la levodopa, como se los comenté ahorita, esta se le da siempre a todos los pacientes con parkinsonismos, no solo para yo confirmar diagnóstico, sino para ver si de pronto el paciente presenta una mejoría sintomática y que súper importante darlo a dosis máximas. Y finalmente, tener en cuenta una resonancia magnética, que aunque al inicio de la patología en especial yo no voy a tener como hallazgos que me indiquen de esta patología, sí es bueno para descartar. Entonces, acá lo que les quiero mostrar son las anomalías de las imágenes putaminales y de cerebelosas en la atrofia multisistémica. Lo voy a acercar un poquito. Entonces, en la resonancia magnética cerebral, esta es la resonancia magnética cerebral de un paciente con atrofia multisistémica, con predominio de parkinsonismo. La resonancia magnética axial transversal predominante en T2, que es la que vemos en la imagen A1, y el recuadro amplio en A2 muestra el signo del borde putaminal, consistente en hiperintensidades lineales a lo largo de los márgenes laterales de ambos putámenes. También se observa una atrofia leve del putamen y en la resonancia magnética sagital ponderante 1, que la vemos en la imagen B, aquí estamos viendo una muestra de una atrofia cerebelosa vermiana leve y una morfología mesopontina normal. Listo. Acá estamos viendo también anomalías de las imágenes pontocerebelosas de la atrofia multisistémica. Entonces, es una resonancia magnética cerebral de un paciente con atrofia multisistémica con una ataxia cerebelosa predominante. Las imágenes axiales transversales en T2, que son las que vemos en A y C, muestran atrofia pontina, hiperintensidad
Y por el contrario, en la B, lo que estamos viendo, pues como el signo de la flecha, es una atrofia de ambos hemisferios cerebelosos. Listo. Entonces ahora vamos a hablar de los criterios de la MDS para el diagnóstico de la atrofia multisistémica, los últimos que se trajeron como en el 2022, que son criterios basados en la evidencia, que lo que han buscado es como mejorar esa sensibilidad y especificidad para este diagnóstico, ya que realmente su diagnóstico ideal es como la biopsia post-mortem, pero pues sabemos que esto no es lo ideal. Entonces, se sigue trabajando como en esos métodos para hacer diagnósticos como más certeros. Sin embargo, todavía pasa con frecuencia de que el paciente con este tipo de diagnóstico, luego de hacerle la biopsia, resulta que era un diagnóstico errado. Entonces, ellos nos plantean cuatro situaciones en específico, que es una atrofia multisistémica neuropatológicamente establecida, que se va a definir por una atrofia multisistémica definida basada en la autopsia, la atrofia multisistémica clínicamente establecida, diseñada para maximizar esa especificidad eh, aceptable, y otro caso, la atrofia multisistémica clínicamente probable, diseñada para mejorar la sensibilidad manteniendo la especificidad, y la posible atrofia multisistémica prodrómica, que esta es como todavía en investigación. Entonces, para definirlo un poco, eh, la atrofia multisistémica neuropatológicamente establecida, su definición son hallazgos neuropatológicos de las inclusiones citoplasmáticas gliales positivas para la alfa-sinucleína, extensas y abundantes en sistema nervioso central, con cambios neurodegenerativos en estructuras estriatonigrales y oligopontocerebelosas. De la atrofia multisistémica clínicamente establecida, esta pues como característica esencial tiene un inicio después de 30 años, historia familiar negativa, como estos tipos de antecedentes, y un curso progresivo. Entre las características clínicas centrales que se tienen en cuenta acá, se debe cumplir al menos una de las siguientes: una disfunción autonómica, un parkinsonismo con mala respuesta a la levodopa, o un síndrome cerebeloso, o sea, más de dos ataxias de la marcha, ataxia de extremidades o disartria. En cuanto a la atrofia multisistémica clínicamente probable, entonces se caracteriza por tener igual que la establecida, pues como los criterios igual que la establecida, y entre las características clínicas centrales vamos a tener que se debe cumplir al menos una de las siguientes: eh, fallo autonómico y parkinsonismo. Eh, Entre cuanto a las atrofias multisistémicas posibles, que son las que todavía se clasifican como en investigación, las características esenciales que vamos a tener es que debe tener también una categoría de histopatología, y en cuanto a características clínicas centrales, no motoras, trastornos conductuales del sueño, una hipotensión ortostática y una falla urogenital, que vemos que son características inespecíficas. También vamos a tener en cuenta criterios de exclusión. Entonces, por ejemplo, algunos de ellos son buena respuesta dopaminérgica, anosmia inexplicable, cognición fluctuante, alucinaciones visuales tempranas, en una demencia en 3 años, parálisis supranuclear de la mirada y hallazgos en la resonancia magnética alternativos. O sea, todo ese tipo de características que me llevan a mí a pensar en otro tipo de parkinsonismos atípicos, como lo puede ser la PSP. También tenemos como criterio de exclusión la anosmia inexplicable en pruebas olfativas. Listo. Entonces, ahora para hablar un poquito de biomarcadores, realmente es un ámbito que sigue en investigación. Quería resaltar, por ejemplo, uno de los como más relevantes para mí, y es la biopsia de piel, donde se han encontrado como los cúmulos de alfa-sinucleína, pero esto todavía sigue en estudio, entonces no es como que se tenga todavía muy en cuenta.
También tenemos marcadores en la resonancia magnética cerebral, donde se va a presentar una atrofia o una disfunción del putamen, del puente del cerebelo y del signo de panal de miel. Una gammagrafía cardíaca normal, niveles de norepinefrina en plasma en decúbito supino mayores de 100 picogramos por mililitro, asociadas a la hipotensión ortostática neurogénica, una electromiografía de esfínter, oligómeros de alfa-sinucleína en líquido cefalorraquídeo y aumento de la cadena ligera de los neurofilamentos en el plasma o líquido cefalorraquídeo. Entonces, para diagnósticos diferenciales, como lo hemos visto a lo largo de toda la charla, voy a tener en cuenta todo el grupo de parkinsonismos atípicos e incluso la enfermedad de Parkinson. También entonces hacer énfasis como en la importancia de indagar en esas manifestaciones iniciales que me van a mí permitir como pensar en una patología más que en la otra. En la enfermedad de Parkinson, que sí sabemos que tiene como esos síntomas muy predominantes, que incluso uno de sus síntomas prodrómicos puede ser el estreñimiento, que posteriormente se van a iniciar como a evaluar esos síntomas motores que pueden aparecer inicialmente, la bradicinesia, incluso pues para tener en cuenta cómo evaluar esas banderas rojas o las banderas de exclusión. En cuanto a la degeneración corticobasal, tener en cuenta que ella también presenta como variantes en sus manifestaciones clínicas, igual que en la PSP o parálisis supranuclear progresiva, ya que en esta sí que tenemos un montón de variantes de manifestaciones clínicas. Quisiera destacar dos de ellas que son como de las más comunes. La principal, que es el síndrome de Richardson, no lo sé decir bien, y también la variante que tiene como predominio de parkinsonismo. Entonces, perlas rápidas para el diagnóstico, o sea, ideas muy puntuales que me van a ayudar a mí como a guiar ese diagnóstico. Cuando el paciente tiene disautonomía marcada precoz, pensar en artrofia multisistémica. Cuando el paciente presenta caídas tempranas, masacadas verticales lentas, pensar en parálisis supranuclear progresiva. Si el paciente presenta asimetría, apraxia, pensar en demencia por cuerpos de Lewy, en degeneración corticobasal. Y cuando el paciente presenta demencia temprana, alucinaciones visuales y que sean fluctuantes, voy a pensar en la demencia por cuerpos de Lewy. En cuanto al tratamiento, tener en cuenta que esta es una patología que no tiene cura como tal, que es maligna, que tiene una supervivencia más o menos de 7 a 9 años posterior al diagnóstico. Un tercio de los pacientes tienen una respuesta aceptable a los dopaminérgicos al inicio, pero como les comenté ahorita, poco más del 10% mantiene la mejoría al cabo de 1 o 2 años. Muy pronto la levodopa puede producir, por el contrario, discinesias de la cara y el cuello. El tratamiento es sintomático. Entonces, por ejemplo, para la parte de la disautonomía, en cuanto a la hipotensión ortostática, se tiene como primera línea el alfa-fludrocortisona, que este básicamente es que actúa como la aldosterona, me va a estimular como la absorción de agua y de sodio y aumenta también la excreción de potasio. Este se tiene en cuenta en una dosis de 0,1 a 0,2 miligramos en dosis única y la indometacina. Para el tratamiento pues de las manifestaciones cerebelosas no hay como un fármaco establecido, entonces listo, es como simplemente eso. Listo, entonces como para ir finalizando, traje este reporte de caso como para englobar todo esto que hemos hablado. Entonces, consiste en una paciente masculino de 57 años con antecedentes de discopatía lumbar y trastornos alérgicos, que inició hace 4 años con inestabilidad de la marcha, torpeza de las actividades diarias, inicialmente interpretado como una enfermedad de Parkinson y trastorno y tratado con levodopa, con respuesta transitoria. Posteriormente presentó progresión rápida, con rigidez axial marcada, disartria, disfagia, alteraciones urinarias, hipotensión ortostática, fluctuaciones motoras, con escasa respuesta al ajuste de la levodopa y otros fármacos dopaminérgicos. Los estudios de imagen evidenciaron atrofia cerebelosa frontal, mientras que las pruebas neurofisiológicas confirmaron una disfunción autonómica.
Ante el deterioro clínico progresivo y la pobre respuesta terapéutica, se concluyó que el diagnóstico de atrofia multisistémica tipo cerebeloso. Instauraron medidas de soporte y ajuste farmacológico sintomático, como lo vimos ahorita. Tras 3 años de evolución, el paciente presenta un deterioro neurológico progresivo y dependencia funcional total. La discusión de este reporte de caso entonces nos plantea que este paciente cursaba con una atrofia multisistémica, que, como lo hemos visto a lo largo de toda la charla, es una enfermedad neurodegenerativa de inicio habitual alrededor de los 60 años, caracterizada por disautonomía, parkinsonismos, ataxia cerebelosa y signos piramidales, que a menudo simulan otras patologías y retrasa el diagnóstico. En el caso descrito, el prodrómico inicialmente fue de Parkinson con escasa respuesta a la levodopa y rápida progresión hacia la discapacidad total. La tomografía computarizada evidenció una atrofia frontal cerebelosa compatible con el subtipo cerebeloso, mientras que la evolución clínica marcada sostuvo factores de mal pronóstico como disfagia severa, deterioro motor acelerado, dependencia temprana, lo que confirma el curso rápido discapacitante y desfavorable para esta enfermedad. Entonces, a modo de conclusión, simplemente también como quería dejarles ese mensaje de que a pesar de que esto es una patología y como diagnósticos que establecen propiamente los neurólogos, nosotros como médicos generales también somos como ese primer filtro y que es sumamente importante saber guiar a este paciente para poder contribuir como ese diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno para impactar en la calidad de vida de ellos. Y listo, eso es todo. Muchísimas gracias. Aquí les dejo el QR para las horas de bienestar. También pues quedo atenta si tienen preguntas, si quieren agregar